Señor te bendiga, mi hermano. Mi hermana, es un gusto estar acá contigo el día de hoy. Segundo libro de Samuel, capítulo 6 nos corresponde el día de hoy. Después de esta introducción, iniciamos. Que Dios te bendiga, mi hermano. Estamos acá en el capítulo 6 del segundo libro de Samuel. No sin antes recordarte que tenemos el devocional de Samuel. Ahí se encuentran los dos libros. Esto es para que tú lo puedas seguir a tu tiempo, a tu paso. Hay una sección para poder escribir tu reflexión, tu oración. Así que adquiérelo que te va a ayudar mucho en tu crecimiento espiritual. Bueno, sin más ni más. Regresamos acá. Tenemos la Biblia. Estoy usando la Reina Valera 1960. La que siempre he usado. Segundo de Samuel, capítulo 6. David intenta llevar el arca a Jerusalén, ¿no? Aquí hay una situación bastante interesante, ¿no? Esta es una santidad peligrosa y hay una adoración radical, pudiéramos decir así, ¿no? Recuerda, David tiene el trono, tiene la capital, y ahora quiere traer el corazón de Israel de vuelta a casa. ¿Te acuerdas? El arca del pacto no está con ellos, ¿no? Y eso simbolizaba la presencia misma de Dios, ¿no? En otras palabras, la presencia de Dios no está con el pueblo, ¿no? Hay una buena motivación, hay una motivación que es noble, ¿no? Su corazón tiene esta pasión por el Señor, pero está a punto de descubrir que a Dios no se le puede servir a nuestra manera. A veces nosotros nos queremos acercar a Dios de nuestra forma, ¿no? Y aquí hay un choque de eso, pero vamos a aprender bastante. Así que vamos sin más ni más al capítulo 6, versículo 1, el versículo 3. Vamos a estar leyendo. Dice: David volvió a reunir a todos. Deja ver si está el micrófono funcionando bien. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Entonces, 30,000 hombres, ¿no? Se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Recuerda la imagen del arca, ¿no? Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, ¿no? Todo parece bien. Es una motivación correcta. El deseo de traer el arca otra vez al lugar que pertenece. Pero los procesos muchas veces que nosotros seguimos son erróneos, ¿no? Y aquí hay una trampa y aquí es donde tú y yo debemos tener cuidado. La trampa de las buenas intenciones, ¿no? Acá hay una muy buena intención. David tiene el entusiasmo, ¿no? Pero comete este error fatal. Poner el arca en un carro nuevo. ¿Y cuál es la idea de un carro nuevo? Bueno, porque el carro nuevo es el arca, no vamos a darle algo usado, qué sé yo, tipo de lógica que haya cruzado por la mente de David, algo que no haya sido usado nunca, haya sido solamente para Dios. Pero sin embargo, puede ser un carro nuevo, puede ser muy bonito, puede ser muy grande, puede ser muy seguro. Pero Dios había dado leyes. Dios había ordenado en la ley que el arca debía ser llevada en los hombros de los levitas. El carro nuevo era una idea moderna, ¿no? Y era una idea no solamente moderna, sino copiada de los filisteos. Allá en Primera de Samuel, capítulo 6, vemos a los filisteos poniendo el arca sobre un carro. Recuerda la historia, si no, regresa. Eso lo estudiamos cuando veíamos el primer libro de Samuel. Las buenas intenciones, mi hermano, no justifican la desobediencia. Podemos tener muy buenas intenciones, pero si hay desobediencia, eso está mal. A menudo nosotros intentamos avanzar en nuestra vida espiritual o ministerial usando este tipo de cosas, ¿no? El carro nuevo, una idea nueva, un método nuevo. A veces métodos del mundo, ¿no? A veces modas.
porque parece más rápido, parece más eficiente, pero la obra de Dios debe hacerse a la manera de Dios. Grábate eso, mi hermano, la obra de Dios debe hacerse a la manera de Dios. Hay muchas técnicas de mercadeo, hay muchas formas para alcanzar a las personas, pero recuerda que hay unas instrucciones claras de parte del Señor. Ir y hacer discípulos. ¿No? Se nos pueden presentar ideas novedosas, rápidas y eficientes, como decíamos, ¿no? Pero la obra de Dios debe hacerse a la manera de Dios. El carácter de Cristo no busca atajos. Recuerda que estamos formando el carácter de Cristo nosotros. El carácter de Cristo no busca atajos mundanos para sostener la gloria de Dios. Por eso es peligroso. Es peligroso. El 3 y 4. Vamos a leer otra vez el 3, ¿no? Pusieron el arca sobre un carro nuevo. La llevaron de la casa de Abinadab. ¿Recuerdas? Ahí estaba. Y Usa, Ahio, que eran hijos de Abinadab. Ellos son los que van guiando el carro nuevo. Versículo 4. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, ¿no? Y aquí es donde viene un peligro interesante. Usa y Ahio, ellos son hijos de Abinadab. Y ellos son los que van guiando el carro. El arca había estado en su casa durante décadas. Ellos crecieron viéndola todos los días. Y a veces esa familiaridad con lo sagrado, con lo santo, puede hacerse peligroso. Muy probablemente ellos eso ya no lo veían como el trono temible del Dios viviente. Quizá era solamente algo antiguo y sagrado que estaba en la casa. Y a veces esa familiaridad nos hace olvidar con quién nosotros estamos tratando. La familiaridad con lo sagrado puede engendrar este atrevimiento, ¿no? Cuando tú te acostumbras tanto, ¿cómo quiero decirlo? Porque tú y yo tenemos que estar cerca, en este caso, pon la iglesia, pon lo que hacemos como iglesia, lo que somos como iglesia, el compañerismo como iglesia, ¿no? La palabra de Dios, nuestras alabanzas, todo eso es algo para Dios, para glorificar a Dios, para honrar a Dios, ¿no? Pero a veces pasamos mucho tiempo o bastante tiempo, que es bueno, corremos el peligro de la familiaridad. Eso es lo que quiero decir. El peligro de que pierda esto lo sorprendente y se convierta en algo muy común. Y comencemos a devaluar el trato que esto merece. Usa y Ahio han crecido cerca del arca del pacto y posiblemente se ha perdido el sentido de lo sagrado que esto es, ¿no? Y es ahí donde quiero que podamos ir nosotros entrando en conciencia de que lo que es sagrado debe permanecer con ese sentido tan alto siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Que nunca lo bajemos a lo que es común, ¿no? ¿Por qué? Porque la santidad requiere que nunca perdamos nosotros ese temor santo y temor reverente por la presencia de Dios. Él es nuestro Padre, sí, pero también es este fuego consumidor. A veces pudiéramos acercarnos muy confianzudos a la grandeza, a la santidad, a la excelencia de Dios. Y es donde debemos nosotros tener mucho cuidado. Mira lo que sucede acá con esta historia, ¿no? Versículo 5 dice que David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya,
con arpas, salterios, panderos, flautas y hay una celebración, ¿no? Hay una celebración enorme. David va tocando, ahí va toda la casa de Israel y van danzando y todo parece. Había música, había emoción, había de todo. Una atmósfera de celebración increíble. Pero todo ese ruido está ocultando una desobediencia fundamental. Recuerda, no se debe llevar el arca de esa manera. Y aunque haya mucha alegría, mucha fiesta, mucho ruido, muchas veces eso lo que oculta es la desobediencia. Tú, mi hermano, puedes tener la alabanza más ruidosa, ¿no? La iglesia más llena, o la experiencia más emocional, más intensa de tu vida. Pero si estás caminando en desobediencia a la palabra de Dios, esa adoración es inválida. El Espíritu Santo no unge el desorden carnal. Dios prefiere la obediencia silenciosa a un concierto que esté lleno de desobediencia. La obediencia es lo que el Señor nos ha pedido a nosotros, es lo que requiere de nosotros, como iglesia, ¿no? Versículos 6 y 7. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Aquel muchacho que había crecido tan cercano al arca perdió el sentido de lo sagrado, de lo puro, de lo santo. Y aunque hubo una buena intención, recuerda, había desobediencia. Intentando sostener, recuerda que esa es la presencia de Dios, es un símbolo de la presencia de Dios, ¿no? Intentando sostener a Dios, ¿no? Los bueyes tropiezan, recuerda, no tenían que llevarlo así. Y él de una forma instintiva, ¿no? Extiende la mano para sostenerla, pero Dios ahí mismo lo fulmina. Usa pensó que sus manos pecaminosas eran más limpias que el lodo donde pudiera caer el arca del pacto. Una comparación muy rápida, ¿no? A veces nosotros pensamos que Dios necesita que le ayudemos, que le defendamos con nuestros métodos carnales, ¿no? O que debemos meter la mano para forzar un resultado, porque parece que el plan de Dios como que se está cayendo. ¿Recuerdas a Sara? No viene el hijo prometido tan rápido. ¿Recuerdas a Pedro sacando la espada y cortándole la oreja al guardia? Como que si Dios necesitara ayuda. El Señor no necesita de la carne para que lo sostenga. Nosotros debemos aprender a confiar en su soberanía. Intervenir nosotros con tácticas humanas, donde Dios no nos ha llamado, siempre va a traer muerte espiritual. Cuando nosotros intervenimos con tácticas humanas, donde Dios no nos ha llamado, va a haber muerte espiritual, mi hermano. Es necesario recordar quiénes somos y quién es Dios. Versículo 8 dice: y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y Pérez Usa quiere decir el quebrantamiento de Usa. Esto es lo bueno de esta página, que te trae acá pequeños asteriscos. Y si lo puedes ver ahí, y cuando le das un clic, te sale qué es lo que quiere decir esto, ¿no? Quebrantamiento, ¿no? El enojo de David, ¿no? Pero es un enojo que revela algo. Dice que se entristeció, versículo 8. Se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y le fue llamado a aquel lugar hasta el día de hoy. Se entristeció David por haber herido Jehová, ¿no?
Dios lo hirió y entonces David se entristece. La fiesta se detiene en seco. Como que hay una especie de molestia. Porque hay un acto de disciplina. Hay una tristeza porque hubo un acto de disciplina que arruinó los planes. Dios trae disciplina y hay una tristeza porque se nos arruinaron la fiesta. Cuando Dios disciplina nuestra carne o frustra nuestros planes porque están mal hechos, nuestra primera reacción es de víctima. No sé si te has dado cuenta de eso. Y nos ofendemos rápidamente con la santidad de Dios porque interrumpe nuestro ego que va creciendo. El carácter de Cristo que debemos formar en nosotros nos enseña a humillarnos bajo la disciplina del Padre en lugar de enojarnos con sus juicios. Debemos nosotros estar alertas, mis hermanos. Versículo 9 y versículo 10. Dice, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Después de que se da cuenta de lo que sucede, dice, ¿y ahora cómo le hago? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. ¿Cómo la hago? Tengo miedo ahora traerla. Así que dice que no quiso traer para sí. No quiso traer para sí, ¿no? Y aquí es donde el Señor nos recuerda que el temor a Él nunca debe desaparecer. Redescubriendo acá el temor de Dios. Esta tristeza o posible enojo de David se convierte ahora en un terror profundo. ¿Cómo voy a hacer que el arca venga a través a mí, no? Así que abandona el proyecto que ya tenía. Deja el arca a la mitad del camino. Y mis hermanos, esto es interesante porque esto es lo que debe suceder en nuestros corazones. Porque no sé si tú has escuchado esta palabra de avivamiento, ¿no? La idea es de que algo está muerto y ahora está vivo, ¿no? Pero muchas veces es familiarizado o relacionado, mejor dicho, el avivamiento con llanto, ¿no? Con dolor, con culpa. Pero no, el avivamiento es algo más, es crecimiento espiritual, ¿no? No es algo que sucede un momento y ya. Va a ser por el resto de tu vida. El verdadero avivamiento y crecimiento espiritual, por ejemplo, en este caso, va a pasar por un momento de crisis, ¿no? Donde nos damos cuenta de nuestra absoluta indignidad frente a la pureza de Dios. Y entonces, esta pregunta, ¿no? De ¿quién soy yo para que un Dios tan santo esté conmigo? Ese es el principio de la sabiduría, como dice Proverbios. El temor a Jehová. Muchas veces Dios tiene que asustar nuestra confianza carnal antes de poder darnos el gozo espiritual anhelado. Dios muchas veces tiene que asustar nuestra confianza carnal antes de poder darnos su gozo espiritual. Ten eso en mente, mi hermano. Versículo 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Una bendición para él, ¿no? La presencia de Dios en ese hogar que vino a transformar el hogar. El arca termina en casa aquí de Obed, ¿no? Y en lugar de traer muerte, así como le sucedió a Usa, aquí trae una bendición durante 3 meses. La diferencia no estaba en el arca, estaba en el corazón. Estaba en el corazón y en la reverencia de aquel que lo recibe. La misma presencia de Dios, mi hermano, que destruye al soberbio, la misma presencia de Dios que destruye al desobediente,
es la misma presencia de Dios que trae bendición al hogar que se rinde con humildad y con un temor reverente. La misma presencia de Dios que destruye es la misma presencia de Dios que bendice. Si haces de tu hogar un lugar de obediencia y de adoración, pero que sea genuino, la bendición de Dios va a impregnar tu familia, tus finanzas, tu salud, tu tiempo, tus relaciones, tu trabajo, todo lo que tienes. Todo lo que tienes puede ser impactado por la bendición de Dios. Pero tiene que haber un temor y una obediencia y una reverencia genuina. No de apariencia. No de apariencia nada más. Vamos a leer versículo 12 y versículo 13. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. ¿No? Pues si te das cuenta de esto, cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, ahora vemos de que hay una forma diferente, ¿no? Ahora hay una forma diferente. Así que este es el segundo intento de David. Y ahora lo hace a la manera de Dios. Lo hace con los levitas. Y cuando dieron 6 pasos hubo un sacrificio. Esto trae una enseñanza interesante porque, mi hermano, no puedes dar un solo paso firme en tu vida espiritual sin apoyarte en la sangre del sacrificio. Y Cristo es el que murió por nosotros. Fue el máximo sacrificio. Todo nuestro avance, toda nuestra comunión, toda nuestra adoración depende exclusivamente de la obra terminada de Cristo en la cruz. Así que cuando avancemos recordando el sacrificio, caminando en la gracia de Dios, evitando esos tropiezos de autosuficiencia. Sigamos dependiendo del sacrificio de nuestro Señor. Aquí van avanzando, pero en ese avanzar también van dando sacrificios. Interesante. Versículo 14. El versículo 14 nos toca. Dice, y David, vamos a leer hasta el 15. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Versículo 14 y versículo 15, ¿no? Ahora hay igual otra vez, hay adoración, hay fiesta. Aquí aquí David se quita sus ropas reales y majestuosas, ¿no? Y va vestido de una forma sencilla, un simple efod de lino, que esta es la ropa sacerdotal básica. Y dice que danzaba con todas sus fuerzas. Qué sé yo, lo que vaya haciendo, ¿no? Pero va perdiendo la postura de rey delante de todos, ¿no? Pero esto es importante porque cuando la verdadera adoración en el espíritu te embarga, mi hermano, te llena. Dejas tú de preocuparte por el qué dirán, por el ego, por los títulos, por la reputación, por la imagen pública, porque todo eso queda rendido ante la majestad de Dios. Así que si tu adoración y tu devoción, mi hermano, siempre están calculadas para no verte mal frente a otros, estás adorando tu propia imagen, no la del Rey. Cuando nos preocupa mucho nuestra imagen, cuando estamos en nuestra adoración o devoción con Dios, hay algo que reflexionar ahí. No, hay mucho que reflexionar ahí. Así que es necesario retomar los principios. Vamos a leer del 16 hasta el 20. Vamos a leerlo todo. 16
al 23. Dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Y dijo, mira este tipo lo que anda haciendo, ¿no? Versículo 16, recuerda eso. Metieron pues el arca de Jehová, la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan, y un pedazo de carne, y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Versículo 20. Mira aquí, regresó David para bendecir su casa, y salió Mical, la que se había enojado, a recibirlo y le dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. El sarcasmo, ¿no? Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová. Esto es parte de la elección divina, le dijo él, ¿no? Y aún me haré más vil que esta vez. Y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Interesante, ¿no? Mical, esta es la hija de Saúl, recuerda, ¿no? Está viendo a David por la ventana, ve lo que está haciendo, lo desprecia, y cuando llega, llega el reclamo, ¿no? Lo ataca con sarcasmo. Y le dice que se ha visto como un cualquiera. ¿Y cuál es el resultado? Mical queda estéril, mirando por la ventana para juzgar y despreciar la verdadera pasión espiritual de los demás. Cuando nos burlamos de la devoción radical a Dios de alguien más y exigimos una religión fría o decorosa, como podamos ponerle el título para ser más agradable, ¿no? Muchas veces termina en esa esterilidad espiritual. Mi hermano, no dejes que las críticas de los fariseos apaguen tu danza y tu alegría. El mundo nos verá con desprecio y con desagrado, pero no importa la apariencia, no importa lo que piensen, no importa lo que digan. Lo que importa es que seamos honrosos delante de nuestro Señor. David, en esta historia, mis hermanos, aprendió la lección más grande de su vida, y yo creo que nosotros también aprendimos una tremenda lección. A Dios no se le puede tratar como un trofeo de nuestra propia gloria. Él es el soberano absoluto. Y cuando el temor de Dios y el gozo del Espíritu Santo se unen, es cuando nacen adoradores que el Padre está buscando. En espíritu y en verdad, le dijo Jesucristo a la mujer samaritana. Así que debemos nosotros examinar ahora nuestras acciones, nuestra relación y nuestro corazón. Cómo andan en relación a nuestra vida de adoración con el Señor. Muy interesante capítulo desde el principio, ¿no? Enfocado en este asunto de obediencia. Al principio vimos una desobediencia forrada con adoración. Pero al final nos damos cuenta cómo el camino cambia y Dios es honrado y David retoma su posición. Y vemos también el trato a aquel que juzgó y que señaló. Muy interesante. Espero que haya sido de gran bendición esto que aprendimos el día de hoy. A mí habló a mi vida, estoy seguro que habló a tu vida también. Así que, mi hermano,
Recuerda, estamos aquí a las 7 los miércoles y los viernes. Los domingos también tenemos nuestro servicio dominical acá. Tenemos el video, pero eso no te exime de reunirte allá en tu iglesia. Es necesario. Recuerda que somos cuerpo de Cristo y el cuerpo está unido. Así que tenemos que hacer eso también. Tenemos que unirnos. Y al menos lo hacemos una vez por semana, juntos adorando al Señor. Así que cierra tus ojos, inclina tu rostro y nos vamos a despedir con una oración. Amantísimo Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por lo aprendido en esta historia. Gracias porque nos has mostrado, Señor Santo, que lo que pide tu voluntad hacia nosotros es obediencia. Y al caminar en obediencia podremos experimentar tu bendición. Queremos nosotros tu bendición. Así que ayúdanos a caminar en obediencia. Te alabamos y te exaltamos. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que usted bendiga, que usted guarde, mi hermano. Y nos estaremos viendo pronto. Bye. Regálate un espacio para volver a lo esencial. Aquí encontrarás recursos creados para fortalecer tu fe y la de tu familia. Libros para colorear que llevan a los más pequeños a descubrir las historias de la Biblia de una manera divertida y significativa. Devocionales que te acompañan cada mañana, recordándote que Dios camina contigo. Si buscas herramientas que edifiquen, inspiren y transformen, este es tu lugar. Encuentra todos los enlaces en la descripción del canal.